a comenzar con este sermón. Pero antes, me gustaría hacer una oración para ponernos en las manos del Señor, que el Señor nos guíe en este momento, en esta hora, para escuchar su palabra y que, sea el Señor quien nos muestre su voluntad y que, esto solamente sea de acuerdo a su palabra. Así que vamos a hacer una oración y nos ponemos en las manos de Dios. Señor, te damos gracias porque eres bueno, eres misericordioso, nos permites la vida. Señor, sabemos que como hijos tuyos podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Y Señor, ministramos delante de ti en todo tiempo, en todo momento, cada día de nuestra vida. Señor, desde que tú nos rescataste, desde que nosotros, Señor, fuimos puestos en Cristo. Y Señor, por eso agradecemos el día de hoy, porque en Cristo nosotros somos fortalecidos, somos conformados a su imagen y somos, Señor, nosotros despojados cada vez más de este cuerpo de muerte. Y Señor, anhelamos la llegada, Señor, de aquel día en que seremos, Señor, nosotros completamente despojados del pecado para vivir por la eternidad, Señor, en tu presencia, en santidad. Gracias, Señor, por los medios de gracia que nos das, por la oración, por la iglesia, por la lectura de tu palabra. Y, Señor, ayúdanos a ser, Señor, cada vez más como Cristo, tu Hijo. Padre, te damos gracias y nos disponemos en tus manos, en tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, les invito a abrir sus Biblias en Jonás. Quizás a algunos se les hace un poco extraño que vayamos al libro de Jonás, porque veníamos de una serie de predicaciones de Primera de Corintios. No es una interrupción, al contrario, este es precisamente un complemento de lo que estamos viendo en Primera de Corintios. Recuerdan que tuvimos en una ocasión la introducción a los profetas. Platicábamos en esa ocasión que, se va a llevar simultáneamente el libro de Primera de Corintios de una manera expositiva, como serie, pero en pequeños intervalos se va a introducir a un profeta, la predicación de un profeta. Y en esta ocasión, el primero de la lista es Jonás. Como en alguna ocasión ya les platicaba y de hecho predicaba yo acerca de Jonás hace ya algunos meses, cuando recién empezaba esta misión. A mí es un profeta que me llama mucho la atención. Es un profeta en el que podemos ver un espejo para nuestra alma, para nuestra condición como hombres. Y no es que lo tomemos como un héroe. De hecho, algo que vamos a ver es que Jonás no es un héroe. Y en el arquetipo de la narración de este tipo de figuras que podemos encontrar en las distintas historias heroicas, encontramos a un arquetipo que es el antihéroe. No sé si han escuchado acerca de los antihéroes. Hoy están muy de moda, porque a comparación del héroe, el antihéroe no quiere quedar bien con nadie. El antihéroe no pretende ser esa figura intachable, ni esa figura en la cual todos puedan ver un modelo al cual seguir. El antihéroe sabe lo que tiene que hacer y lo va a hacer a su modo, y lo va a hacer como a él le plazca, ¿okay? Y el antihéroe, en cierta manera, no se preocupa tanto de la forma en cómo lo va a hacer. Muchos de los métodos de los antihéroes son cuestionables, son antiéticos. Y si nosotros vamos a este relato de Jonás, debemos entender que Jonás es un tipo de antihéroe, si es que podemos verlo así, pero yo le llamaría más bien un antiprofeta, porque en cierta manera él cumple el rol del profeta. Él tiene el llamado de un profeta, pero no se ajusta precisamente a la actitud de un profeta de Dios. Y vamos a ver que el punto de Jonás no es Jonás, sino que es Dios, ¿verdad? Es Dios obrando a través de hombres como Jonás. Y Jonás se sitúa más o menos este libro entre el 760 y 738 antes de Cristo.
Él ministró allá en Segunda de Reyes a Jeroboam II. Y bueno, él le profetizaba a favor a Jeroboam II, pero vamos a ver que también es contemporáneo de Oseas y de Amós. Y bueno, se revierte un poco la buena profecía de Jonás hacia Jeroboam, allá con el profeta Amós. Y bueno, vamos a ver que Oseas y Amós son más este modelo de profeta que no lo es Jonás. ¿Ok? Ahora, ¿qué buscamos en un profeta, hermanos? Un profeta tiene que ser fiel ¿a quién? A Dios. Y tiene que ajustarse a los estándares de Dios, a la voluntad de Dios, tiene que someterse a su llamado y tiene que someterse precisamente a la palabra que le es dada a predicar. O sea que tiene que predicar la palabra tal cual le ha sido dada. Bien, ¿por qué quiero hacer este contraste con un profeta y un, llamémosle, antiprofeta a Jonás? Bueno, porque en una historia, si nosotros lo vemos desde el lado de Dios, desde ese lado de la historia de la redención, donde Dios está llamando a hombres y a mujeres al arrepentimiento y los está trayendo a la salvación, los está trayendo a su pueblo, a su reino, bueno, entonces Jonás no estaba cumpliendo precisamente con una buena actitud para lograrlo. Al contrario, se estaba rebelando. Y bien, vamos a ver que otros profetas se ajustan bien a este estándar y podemos bien llamarles profetas. Ahora, vamos a ver, hermanos, allá en Jonás, el primer versículo. Y desde el primer versículo vamos a ver que Jonás es nombrado profeta. Bueno, no es nombrado en este versículo, pero es tiene las características de un profeta, es identificado como un profeta desde este versículo 1. Y bueno, hermanos, vamos a ver cómo este hombre recibe un llamado de Dios. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Muy bien, ¿qué vemos en estos primeros dos versículos, hermanos? Estamos viendo un llamado, una misión. Y esa misión que tiene Jonás es predicar, ¿en dónde? En Nínive. Vamos a ver que Nínive es la ciudad principal del reino de Asiria. Y muchas veces cuando nosotros vemos al profeta Jonás, nosotros tendemos a decir, bueno, este Jonás tan desobediente, este Jonás tan rebelde, este hombre que, bueno, está haciendo una labor para Dios, pero lo hace con una mala actitud. E inmediatamente prendemos las luces de la crítica. Y bueno, el género literario de este libro, aunque es narrativo y en algunas partes poético, sirve o tiene la función más como de una sátira. Y no sé si a ustedes, hermanos, les gustan las sátiras. A mí me gustan demasiado, sobre todo las sátiras políticas. Y era un recurso muy empleado en la antigua Grecia, en el teatro griego precisamente, porque aquí era el lugar en el teatro griego donde se podía criticar a los políticos, se podía criticar a las figuras públicas, se podía criticar las situaciones de un lugar, de un pueblo. Las guerras también podían criticarse ahí, las motivaciones de estas guerras. El sistema económico también se criticaba en este teatro griego, e incluso se podía criticar a los dioses. Se podía hacer una sátira de los dioses y no pasaba nada porque era el lugar para hacerlo. Ahora vamos a ver que Dios utiliza una sátira, pero ¿para quién? Para el profeta. Y no solamente para el profeta, para el pueblo de Israel.
Y quiero que pensemos, hermanos, si esta sátira no podría aplicar incluso hoy para los predicadores, para los pastores, para la iglesia. Y este recurso, por eso me gusta mucho este libro de Jonás, este recurso literario de la sátira es para que veamos cómo puede llegar al extremo una situación. Ahora, es necesario aclarar que no porque el libro de Jonás sea una sátira, quiere decir que lo que está ocurriendo ahí no es cierto o no fue cierto, o es solamente una fábula o una exageración. No, incluso la vida del hombre, las actitudes del pueblo de Dios, las actitudes de los profetas, pueden llegar a tal punto de parecer una sátira. Puede llegar a la exageración, al extremo. Y hermanos, nuevamente, reflexionemos si no la situación de la iglesia contemporánea es muy parecida a la situación del Israel de los tiempos de Jonás. Ahora, también quiero aclarar, hermanos, que Jesús trata este libro con una veracidad histórica. Y esto lo aclaro porque hay teólogos liberales que hoy en día dicen que Jonás, solamente fue un relato llevado a la exageración para poder dar a conocer una realidad del pueblo de Israel, del plan de redención que tenía Dios también hacia los gentiles. Pero no es así, en realidad ocurrió esto, y sobre todo porque se nos hace sorprendente el relato del gran pez, ¿verdad? Que ahorita vamos a hablar acerca de ello. Pero teniendo en cuenta todo esto, hermanos, y teniendo esta disposición de examinarnos a nosotros mismos, y no solamente a Jonás, y no solamente al hermano que se parezca más a Jonás, porque vamos a ver que ese hermano podemos ser nosotros. Ese líder podemos ser nosotros. Ese pueblo de Israel podemos ser nosotros. Comencemos con este libro de Jonás. ¿Sabía, hermano, que usted puede leer el libro de Jonás en 10 minutos con una lectura promedio? Todo el libro de Jonás en 10 minutos. Entonces, hermanos, vamos a comenzar con este libro de Jonás. Y dice el libro de Jonás así: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Tenemos el llamado del profeta, tenemos a Dios comisionando a Jonás para hablarle a los gentiles, tenemos a un Jonás tomando decisiones, y este profeta decide ir al lado contrario de donde Dios lo manda. ¿A dónde va? A Tarsis. Si usted ve a Tarsis y a Nínive en el mapa, están en lados contrarios, partiendo desde el puerto de Jope. Hace unos momentos en el devocional, nuestro hermano nos comentaba ¿quién más estaba en Jope cuando recibe una visión, un llamado de Dios a predicar a los gentiles? Pedro. Y esto ocurre en el Nuevo Testamento. Ahora, Pedro, en cierta manera, tiene una actitud que, le hace dudar si debe entrar en la casa de los gentiles, si debe ministrar a los gentiles. ¿Por qué? Porque había leyes que precisamente prohibían este acercamiento con los gentiles, pero estas leyes no era para que ellos dejaran de predicar a los gentiles, no era para que dejaran de dar testimonio a los gentiles de la palabra de Dios, sino que era precisamente para mostrar esa santidad del pueblo de Dios. Eran este tipo de leyes creadas con ese propósito. Pero Dios, desde el Antiguo Testamento, desde que llama a Abraham, está claro que Él quiere salvar a la humanidad.
que su pacto no solamente es con un pueblo o una región étnica, sino que es un pueblo conformado por él, identificado por su espíritu. Y él va a llamar de todas las naciones a su pueblo. Y eso se lo deja bien claro a Abraham desde Génesis 12. Va a ser tan incontable este pueblo como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Pero parecía que en este tiempo estaba tan cauterizada la conciencia de los habitantes de Israel e incluso hasta de los profetas, que no estaban dando testimonio a los gentiles de la palabra de Dios. No estaban siendo una lumbrera, no iluminaban a los que los rodeaban. De hecho, si nosotros vemos algunas estructuras de los libros proféticos, sobre todo de los profetas menores, vamos a ver que se mencionan muchas veces primero a las naciones alrededor de Israel y luego la sentencia contra Israel. ¿Por qué? Porque la sentencia a los pueblos gentiles tiene que ver con la inactividad de Israel para darles testimonio de la palabra de Dios. ¿Quién era el responsable de predicar la palabra a los gentiles? Israel tenía ese gran privilegio, tenía esa gran responsabilidad. Pero si los pueblos gentiles no se estaban convirtiendo al Señor, si ellos no se estaban arrepintiendo y buscando a Dios, ¿era por qué? Porque un pueblo estaba fallando. El pueblo comisionado de la palabra de Dios. Ahora muchas veces leemos los libros proféticos y decimos, ¡ay, Dios está sentenciando a este! Y a Israel le pone una sentencia más dura. ¿Por qué le ponía una sentencia más dura a Israel, el Señor? Bueno, porque ya lo conocían. Porque ellos tenían de primera mano, tenían contacto con Dios e incluso moraba la presencia de Dios en medio del pueblo por el tabernáculo o por el templo. Por lo tanto, había una mayor responsabilidad. ¿Recuerdan cuando hablábamos hace 1 o 2 semanas de la mayor responsabilidad cuando hay una mayor bendición? Y que bueno, esto no es que las películas de Hollywood se lo hayan inventado, sino que incluso podemos ver en la parábola de los talentos, ¿no? Al que más se le dio, más se le demandará. Pero bueno, hermanos, continuamos porque entonces la situación del pueblo de Israel es que ellos no están dando testimonio y esto ha escalado hasta los profetas, que se supone que son los que están cercanos o muy cercanos a la palabra de Dios. Al punto de que uno de ellos decide huir al lado contrario, a Tarsis. Dice el versículo 4, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarse de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, se había acostado y dormía profundamente. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué haces aquí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él se acordará de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó ¿sobre quién? Cayó sobre Jonás. Y en esta sátira, hermanos, nosotros podemos ver cómo Jonás es un hombre despreocupado, desobedece a Dios y luego todavía va bien tranquilo en la barca, dormido, ahí como si no pasara nada. Comienza esta gran tormenta provocada por el Señor. ¿Y los marineros qué tienen? Miedo. Hermanos, cuando hablamos de los marineros, son hombres fuertes, rudos, que no se espantan con cualquier cosa. Pero algo que nos quiere dejar ver este relato es que ellos empiezan a tener miedo. Y si algo también podemos decir de los marineros es que muchos de ellos pues creen en un montón de fábulas, de mitologías,
pero incluso empiezan a buscar y a discriminar a ver qué deidad no es la que puede controlar la marea. Este relato nos deja ver que incluso hombres que no son cercanos a Dios, hombres que están continuamente en el mar, que son rudos, que tienen una actitud incluso que se pueden valer por ellos mismos, empiezan a tener una actitud que el mismo profeta no tiene. Una actitud que más bien debería ser característica del profeta, ¿no? ¿Quién debería temer a Dios? ¿Quién debería empezar a pensar por qué ocurre esto? El profeta. Pero ¿quiénes empiezan a tener en cuenta a Dios? Los marineros. Muy probablemente algunos de ellos eran gentiles, porque iban de región en región. Pero, hermanos, ellos despiertan a Jonás y empiezan a echar suertes para ver de quién es la culpa. Ahora, vamos a ver qué ocurre, porque vamos a ver a un Jonás que, a pesar de que no está viviendo lo que dice ser, todavía se muestra orgulloso. Versículo 8 dice: entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, porque nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. ¿Cuál es la actitud de Jonás? ¿Qué dice? Soy cristiano, yo sirvo al Dios, al verdadero Dios. Pero antes, ¿qué les había contado? Que él venía huyendo de la presencia de Dios. Y hermanos, por eso les digo, esto es un relato que sigue vigente para nosotros. Porque nosotros podemos decir que somos cristianos, decir que servimos al Dios viviente, predicar del Dios viviente, incluso todo el día mostrar que estamos en comunión con Dios. Pero si eso no lo demuestran nuestros actos, si nuestros actos, al contrario, y nuestras actitudes, al contrario, demuestran que en realidad no conocemos a Dios, es algo de preocupar, porque estamos dando un testimonio confuso, un mal testimonio. Y Jonás se jacta: soy hebreo, yo temo a Jehová. Bueno, entonces, ¿por qué estás huyendo de Jehová? Bueno, entonces, ¿por qué no temes a Jehová cuando empieza esta gran tormenta? Y ellos, entonces, se dan cuenta que Él es el culpable de lo que está sucediendo. Dice el versículo 10, entonces aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tómenme y échenme al mar, y el mar se les aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Con todo, aquellos hombres remaron con ahínco para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Por lo cual clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has obrado conforme a tu beneplácito. Así que tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. ¿Quién debería orar a Dios? El profeta, ¿no? Aquel que dice que conoce a Dios, aquel que dice que teme a Dios. ¿Y quién hace oración? Los marineros.
¿Qué dice él? Bueno, échenme al mar. Y ellos intentan, incluso todavía intentan acercarse a la orilla para no aventarlo. ¿Quién tiene misericordia? ¿Quién es más misericordioso con la vida de Jonás? Los marineros, que el propio Jonás. El propio Jonás dice, bueno, si me avientan, me muero, pues ya no voy a predicar a Tarsis. ¿Hasta qué punto llega Jonás? Qué egoísta es Jonás, ¿no? Yo prefiero morirme antes de que los ninivitas sean salvos. Ellos intentan y con temor le piden a Dios, Señor, no nos demandes esta sangre. Hicimos el esfuerzo, quisimos llegar a la orilla, no pudimos. No, si no lo echamos, nos morimos todos. Y entonces lo lanzan y se aquieta la tempestad. Y entonces ellos reconocen ¿a quién? Reconocen a Dios. ¿Y qué hacen? Sacrificios, adoran. Son hombres que no conocen a Dios, hombres rudos que van y vienen de región a región y que tienen muchos dioses por lo que vemos en el relato, pero a final de cuentas son los que terminan temiendo a Dios, orando a Dios y adorando a Dios. ¿No le estará pasando hoy a la iglesia lo mismo que a Jonás? Que mejor las personas de afuera teman a Dios. Que mejor las personas de afuera busquen a Dios, busquen su ayuda. Y todavía Jonás dice, bueno, si es que es por mi causa, entonces aviéntenme. Es curioso cómo muchas veces tomamos actitudes que un cristiano, alguien que se dice conocer a Dios, no debería tener. Jonás lo está haciendo, un profeta, antiprofeta diría yo. Pero Dios va a tener misericordia de Jonás. Dios ya tuvo misericordia de los marineros y ahora va a tener misericordia de Jonás. Y alguno va a decir, bueno, ¿cómo es esto una misericordia? ¿Qué dice el 17? Pero Jehová tenía preparado, Dios ya sabía lo que iba a ocurrir y tenía preparado ahí ¿a quién? A un bonito gran pez. Un gran pez que se tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días, 3 noches. Dios tiene misericordia del profeta. Y va a decir uno, ¡ay, qué misericordia!, ¿no? Que se lo trague un pez y que esté ahí 3 días, 3 noches. Es misericordia, hermanos. De cualquier otra manera, Jonás se hubiera muerto en el mar. De cualquier otra manera, Jonás no hubiera obedecido al mandato de Dios. Porque el gran pez no solamente es pues una cajita donde Dios va a guardar a Jonás del mar, sino que va a ser su transporte y lo va a redireccionar. Ahora, hermanos, Jonás está en el vientre del gran pez y hace una oración hermosa en el capítulo 2. Y alguno de nosotros pensará, bueno, Jonás ya está recapacitando, ya está reflexionando, se está arrepintiendo Jonás, está entendiendo los planes de Dios. Y vean qué hermosas palabras, hermanos, porque son hermosísimas. Capítulo 2, versículos 1 al 6. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. Estoy aquí en el gran pez y Dios me escucha. Yo estoy orando. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó desde el seno del Seol, clamé y oíste mi voz. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, soy rechazado de delante de tus ojos, mas todavía miraré hacia tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, las algas enredaron a mi cabeza. Descendí a los cimientos del monte,
La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Jonás está reconociendo cuán profundo el Señor lo tuvo que llevar para tratar con él. Como incluso él está ahí, como si estuviera ya muerto. ¿Qué pasa cuando entierran a alguien? Cuando sepultan a alguien. Se dice que él desciende a la sepultura, que él es puesto en las profundidades de la tierra. Y vamos a ver por qué esto es incluso profético, lo que está ocurriendo con Jonás. Cuando Jesús habla acerca de Jonás, él dice que va a haber una señal, como la hubo con Jonás. Y él se está refiriendo a este momento donde Jonás es puesto como muerto, donde el profeta desciende a la profundidad de la tierra. Pero luego, ¿qué va a ocurrir con Jonás? Después de 3 días y 3 noches. Es levantado. Y tomemos esto en cuenta, hermanos. Jonás no murió, pero Jonás está en cierta manera poética siendo puesto en la profundidad del Seol. Creo que a cualquiera de nosotros que nos devore un gran pez en el mar, bueno, hasta ahí dejamos de contar, ¿verdad? Nuestros días. En el caso de Jonás, bueno, va a haber va a haber misericordia de Dios y lo va a sacar de ahí. Es temporal. Pero creo que cualquiera que se viera en esta situación pensaría, bueno, hasta aquí llegué. Va a decir en el 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. ¿Ven lo que dice Jonás? Me acordé de Jehová. ¿Cuándo? Cuando mi alma desfallecía. Y les digo, esta es la imagen perfecta del antiprofeta. ¿Cuándo debería el profeta acordarse de Dios? Siempre, en las buenas y en las malas. Pero dice el profeta, cuando mi alma desfallecía, cuando ya no la veía llegar, como dicen aquí en México. Entonces me acordé de Jehová y dice, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias abandonan su misericordia. Todavía pronuncia una sentencia Jonás. ¿Contra quiénes? Contra los que no siguen a Dios, ¿verdad? Yo sí me acordé de Dios. Pero los que no se acuerdan de Dios abandonan su misericordia. Curioso este profeta, ¿verdad? Bueno, es cuando se acuerda de Dios, cuando su alma desfallece, y luego se va a contrastar, se va a comparar con estas personas, con las personas que no siguen a Jehová. ¿Podemos ver ese orgullo en Jonás? Podemos ver incluso ese ponerse de ejemplo. No, pues los demás son así, pero yo, mírame, yo soy así. Porque va a decir en el 9, mas yo te ofreceré sacrificios con voz de alabanza. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Ahora, Jonás no está mencionando cosas que sean malas. De hecho, si él hiciera esto con una actitud correcta, sería loable. Y hay alguien a quien le aplica perfectamente este versículo o estos versículos. Hay un único bueno que puede decir más yo. Y ese es Jesucristo, hermanos. Y Él es el único que puede decir, mas yo te ofreceré sacrificios con voz de alabanza. Pagaré lo que prometí. Es el único que puede cumplir lo que promete. Jonás ni lo que se le pedía podía cumplir. Bueno, ahora parece que está dispuesto, ¿no? a cumplir lo que se le mandó a hacer. Ni siquiera lo prometió, más bien. Pero parece que aquí esa promesa o esos votos se están refiriendo a unos votos que hacían los profetas para encomendarse a la palabra de Dios, para encomendarse a la predicación de su palabra, a la labor de profeta.
Por lo tanto, aquí más bien no es que él esté hablando específicamente de la predicación a Nínive, sino de su rol de profeta, de cumplir ese voto de ser un enviado de Dios. Y dice entonces, las salvaciones de Jehová. Creo que esta es la proposición de todo el libro, hermanos. Las salvaciones de Jehová. ¿Dios está salvando a Jonás? Sí. ¿Dios salvó a los marineros? Sí. ¿Dios va a salvar a Nínive? Sí. Y si vemos cada una de estas situaciones, ninguno es merecedor de la salvación de Dios. Ninguno hace un mérito para la salvación de Dios. Es más, ninguno parece estar dispuesto a la salvación de Dios. ¿Hasta qué? Hasta que se les dice lo que les va a pasar. A los marineros, cuando se ven en dificultades, que buscan a Dios. Jonás, cuando está en el vientre del pez, es cuando busca a Dios. Nínive, cuando sea salva, hermanos, va a ser hasta que se les diga su sentencia. Y entonces dice que dio orden Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Dios libra a Jonás y lo pone en tierra. Lo acercó, ¿verdad? Yo quiero uno de esos Uber marítimos, ¿verdad? De ese gran pez acercando a Jonás a donde debe ministrar. Dice el capítulo 3, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, lo recomisiona, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Cómo era esa ciudad de Nínive? Grande. Y aquí podemos ver y entender, hermanos, por qué Jonás no quería a los ninivitas. Más adelante lo va a decir en el libro. Pero Jonás estaba siendo enviado a predicarle ¿a quién? A sus enemigos. Una ciudad grande. Y cuando se menciona de una ciudad grande, o bien es porque es muy espaciosa, que tiene mucho territorio, o bien por el desarrollo de esa ciudad. Y el desarrollo de esa ciudad tiene que ver con lo militar, con lo económico e incluso con lo cultural. Un desarrollo artístico, si podemos decirlo, desarrollo incluso comercial, de conocimiento científico hasta cierto punto. Entonces, estaba siendo enviado con los rivales. Y este pueblo había tenido en múltiples ocasiones batallas contra Israel. De hecho, más adelante los asirios son los que van a llevar a Israel disperso y luego cautivo. Imagínense, hermanos, que Dios les diga, bueno, hoy le tienes que ir a predicar a alguien y bueno, ese alguien después te va a quitar tu casa, te va a sacar de tu casa. Y no solo eso, va a maltratar a tu familia. Podemos entender un poquito a Jonás. En ese sentido, ¿verdad? Lo podemos entender. Y vemos por qué toma una actitud de antiprofeta. Pero Dios lo ha enviado. Y Jonás ha reconocido que la salvación es de Jehová. Dios sabe lo que está haciendo en la salvación. Y Dios tiene el orden soberano de todas las cosas. Y aunque nosotros no lo podamos comprender, nosotros somos enviados a proclamar su palabra, a dar testimonio de su palabra. Pensemos en Esteban. Esteban fue apedreado y él aún en sus últimos minutos, segundos de vida, ¿qué hizo? Predicó el evangelio por amor a los hombres. Pero porque él tenía un gran ejemplo. El Señor Jesús, que en sus últimas horas, él pedía a Dios por los pecadores. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenemos a Cristo perdonando a uno de los dos ladrones que fueron puestos a sus lados.
teniendo misericordia y diciéndole, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. No podemos entenderlo, hermanos, pero somos enviados. Y entonces es recomisionado Jonás, y Jonás fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, de un recorrido de 3 días. Le iba a tomar 3 días a Jonás recorrer toda la ciudad. Fíjense que dice, comenzó Jonás a entrar por la ciudad e hizo el recorrido de la ciudad de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Ustedes creen que Jonás dio un gran sermón? En hebreo son 5 palabras. Aquí, bueno, en español es traducido a más palabras porque se nos articula y se nos ponen ahí unas preposiciones. Pero en realidad lo que Jonás está diciendo es, aquí 40 días arrasada. Aquí 40 días Nínive arrasada. O en 40 días Nínive arrasada. ¿Ustedes creen que esa es una buena predicación de un profeta? Por eso les digo, tiene todas las características de un antiprofeta. En 40 días a paseo arrasado. Y nos van a decir, o sea, ¿qué? O sea, ¿por qué? ¿No? ¿Quién? Bueno, esta es la predicación de Jonás. Pareciera que nos está diciendo el libro que solamente pronunció sentencia sobre Nínive. No dijo quién lo enviaba, no dijo por qué iba a ser destruida Nínive, qué es lo que tenían que hacer para que no fuera destruida Nínive, para quién era la sentencia, con qué iba a ser destruida Nínive. No, solamente pronunció la sentencia y dijo, Nínive va a ser destruida en 40 días. Órale. Pero aquí viene lo hermoso, hermanos. Llegó la noticia hasta el rey. Bueno, dice, los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron un ayuno y se vistieron de saco desde el mayor hasta el menor, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su trono, se despojó de su vestido y se cubrió de saco y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus nobles, diciendo, hombres y bestias de carga, ganado mayor y menor, no prueben bocado, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de saco hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. ¿Quién terminó la predicación? ¿Quién es el que debía predicar? El profeta. Y este hombre, uno de los más sanguinarios de la tierra en ese momento, un rey asirio, de esos que colgaban a sus enemigos en los muros, que destazaban a las personas. ¿Qué dice? Empezó a pregonar, empezó a predicar. Me recuerda a Pablo, un hombre duro, que de repente se vuelve a Dios, porque Dios se presenta ante él. Hermanos, si nosotros no estamos dispuestos a predicar la palabra de Dios, si nosotros no testificamos de Dios, aún las piedras lo harán. Dios no necesita de nosotros. Al contrario, Dios nos está dando ese gran privilegio de ser partícipes de su obra. Y cuando nosotros no queremos hacerlo, o lo hacemos con una mala actitud, no le estamos haciendo daño a Dios. Él no nos necesita.
nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Porque Dios es quien tuvo misericordia de nosotros, quien nos está haciendo partícipes, nos está dando ese gran privilegio. Es un privilegio, hermanos. Y Jonás llega con 5 palabras, Nínive va a ser destruida en 40 días. 5 palabras en hebreo específico. Y el que se encarga de terminar de predicar es el rey. Y los hombres se arrepienten. Y los hombres tienen temor. Y no solamente manda que se arrepientan los hombres, sino hasta los animales. Hasta tal punto la palabra de Dios cala en el corazón de los hombres. Y ese fuego de la palabra de Dios, mostrándonos nuestro pecado, pero también mostrándonos al Dios que puede tener misericordia de nosotros, parecía que en Jonás estaba muerto, parecía. Y entonces, hermanos, Dios se arrepiente y salva a los ninivitas. Y hermanos, este hombre, este pueblo, años después, va a guerrear contra Israel. Pero digo, esta salvación Dios la permite por una razón en su historia de la redención. Y más adelante, bueno, también este pueblo recibe un juicio. Se arrepienten en esta ocasión, pero después vuelven al mal. Vamos al último capítulo y con esto vamos cerrando, hermanos. Pero a Jonás le disgustó eso en extremo y se enojó. Híjole, yo me enojo porque Dios está salvando a los pecadores. No, ¿verdad? O alguien que es creyente, alguien que ha entendido el evangelio, alguien que ha visto su propia miseria, que ha visto la misericordia de Dios en su vida, no debería tener esta actitud. Me enojo porque aquel vecino que me cae mal, pues Dios ya lo salvó. Y no solo eso, lo voy a ver toda la eternidad. No, esa no es la actitud. Y Jonás se enoja. Y vaya, qué contradictorio es el caso de Jonás. Porque profetas que clamaron toda su vida, proclamaron, lloraron, sufrieron, fueron azotados, aserrados, no vieron gente arrepintiéndose. Apóstoles siendo masacrados, no vieron a la gente arrepintiéndose. El creador mismo del universo, que ve a sus criaturas perdidas y viene a entregarse en lugar de ellos, ¿qué recibe? Burlas, maltrato, una muerte como el peor criminal. Y Jonás que ni quería ir, Jonás que apenas dice 5 palabras, éxito total. Todo se arrepiente y se enoja. Quisiera yo, ¿no? Ir de 3 días aquí en Apaseo, ir proclamando el evangelio y que todos se arrepintieran. Pero Jonás no. Jonás se enoja. Y va a decir, oró a Jehová, fíjense, oró a Jehová, está orando. Y que dice, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo me decía estando aún en mi tierra? O sea, yo esto es lo que ya había pensado, que tú los ibas a salvar. Por eso me apresuré a huir a Tarsis, por eso me fui, porque ya sabía que los ibas a salvar. No solo eso, pues me utilizaste a mí, ¿no? Para salvarlos. Porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo. Ese Jonás era tremendo. ¿Qué le está echando en cara a Dios? Sus atributos. Y vaya cosa lo de Jonás, que no cayó ahí muerto. Porque le está reclamando a Dios por ser quien es Él.
un Dios compasivo, un Dios salvador, un Dios misericordioso, un Dios lleno de gracia, un Dios soberano sobre la historia, un Dios que comisiona a sus enviados. Eso le está reclamando Jonás a Dios. Grande misericordia la de Dios, al no haber fulminado a Jonás en ese mismo momento. Y estas palabras por lo general eran utilizadas, hermanos, desde los tiempos de Moisés. Cuando Moisés adora a Dios porque ha perdonado al pueblo, porque va y clama a Dios intercediendo para que Dios perdone al pueblo, y dice, Dios grande, clemente, grande en misericordia. Y eso es para pedir misericordia. Pero Jonás lo hace al revés. Él dice, porque tuviste misericordia y eres clemente y eres bueno, eres salvador. Eso me molesta, Dios. Y eso no me gusta a mí. Por lo tanto, podemos ver que los ojos de Jonás estaban más ¿en quién? En mí. Mi deseo, lo que yo quiero, lo que yo pienso que está bien. Y aquí podemos ver tanto la cuestión ontológica del ser de Dios. Dios es bueno. Y cuando esa realidad, cuando nuestra existencia choca con quién es Dios, debemos entender que hay un Dios y nosotros no somos Él, como decíamos en otra ocasión. Pero choca también con cómo sabemos lo que sabemos. ¿Cómo supo Jonás de Dios y que Dios era así? Por la experiencia, pero también por la palabra de Dios y lo que se había proclamado de Dios desde la antigüedad, desde que Dios salvó, desde que Dios comisionó a Abraham, desde que Dios llevó a Israel a Egipto, luego los sacó de Egipto, los llevó a la tierra prometida, todo lo que Dios ha hecho. Y eso también está chocando con Jonás. La soberanía de Dios. Y es curioso, hermanos, porque hay cristianos hoy en día que dicen, no, es que Dios no puede salvar así, tiene que dejarnos a libre albedrío, ¿verdad? Que nosotros decidamos por Él. No, Dios no puede venir y tomar la iniciativa. Dios hace lo que quiere en la salvación. Dios salva a quien Él quiere. Y salvó a los ninivitas incluso por medio de un profeta que no quería ir. Dios es quien salva. Dios es quien es. Pero también choca en un tercer punto, hermanos, la ética. Porque cuando nosotros chocamos con la realidad de que nosotros no somos Dios y que hay un Dios, y chocamos también con la realidad de lo que Dios ha hecho a través de la historia, y lo sabemos por medio de su palabra, y además somos comisionados para proclamar su palabra, viene entonces el que nosotros nos pongamos de frente a lo que Dios dice que es bueno y lo que Dios dice que es malo. Y para Jonás, lo bueno parecía que era malo, ¿verdad? La esencia de Dios, lo que Dios es, misericordioso y salvador, para Jonás parecía que era más bien un defecto. Pero Dios tiene grande misericordia y le va a dar una última lección a Jonás. Dice Jonás, yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, tardo en enojarte y de gran misericordia y que te arrepientes del mal. Mismas palabras de Moisés. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Aquello que ya había puesto en práctica, hoy lo vuelve a confirmar. Aquello que ya le había dicho a los marineros, hoy lo vuelve a hacer. Ya mejor quítame la vida. ¿Cómo voy a ver que aquellas personas que no puedo soportar se están convirtiendo a Dios y las está salvando? ¿Cómo puede ser? ¿Qué está anteponiendo Jonás? Su voluntad, su estándar del bien y del mal. Pero Dios le va a dar una lección.
Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Dios le pregunta, a ver, Jonás, ¿en realidad te hace bien que te enojes? Te va a hacer daño, ¿eh? Dios es tan bueno, tan misericordioso. Y creo que esta pregunta es para nosotros, hermanos. Y quizás no en enojarnos, sino también hacemos bien. Muchas veces era un obstáculo para la palabra de Dios. Hacemos bien. Dios está teniendo misericordia y dice, y salió Jonás de la ciudad y se sentó en el lado oriental de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Todavía muestra incredulidad Jonás. Bueno, a lo mejor Dios nada más me estaba poniendo a prueba, ¿verdad? Ahorita les va a caer ahí la bola de fuego, los va a quemar a todos. A ver qué le va a pasar, ¿no? Hermanos, la salvación de Dios es irrevocable. Dios hace lo que Él quiere. Y la salvación de Dios no es a nuestro contentillo. Lo que Dios está haciendo no es como nos gusta a nosotros. Y preparó Jehová Dios una calabacera y le hizo crecer sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Todavía Dios le provee una calabacera y se pone feliz Jonás, ¿verdad? Ay, sombrita por fin ahorita con este calor. Híjole, aquí ya el Señor me puso una sombrita. Que a gusto, ¿no? Aquí con el airecito. Pero al venir el alba del día siguiente, o sea, Jonás todavía seguía ahí esperando a ver qué pasaba hasta el día siguiente. Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y pedía para sí la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Otra vez Jonás haciendo berrinche. Con este calor, mejor me muero, ¿no? Dios, ¿cómo me quitas la calabacera? ¿Cómo me quitas la sombra? ¿Cómo me quitas mi deleite, ¿no? Si ves todo lo que está pasando, que tú ya perdonaste a Nínive, y luego todavía me haces aquí sufrir, ¿no? Con el calor. Dice, se desmayaba, o sea, nos lleva a esa actitud extrema, ¿no? De, ay, no, ya no aguanto, ¿no? Al punto de que me estoy deshidratando aquí con el calor. Y dice, entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Tremendo. Y dijo Jehová, tú has tenido lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú le hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. O sea, pequeños, niños que no entendían todavía cuál es la izquierda y la derecha. Y muchos animales, dice, y termina así este relato. Dios le está dejando una lección a Jonás. Ya no se nos dice qué pasó con Jonás, pero Dios deja esta lección para Jonás, para Israel, para su pueblo. Y nosotros estamos en ese pueblo, hermanos. Dios no va a tener misericordia. Jonás se enojó por una calabacera, una planta que ni él mismo la trabajó. Quien se la dio fue Dios. Pero no se va a preocupar Dios por aquellas personas a las cuales Él creó, a las cuales les envió a su propio Hijo para salvarlas. ¿Y qué estamos haciendo, hermanos?
¿Estamos huyendo como Jonás? ¿Por qué no vamos? ¿Acaso no amamos a las personas? ¿Acaso las estamos tratando como enemigos? Porque al no exponerlos a la palabra de Dios, en realidad es lo que estamos deseando, su mal. En realidad lo que estamos deseando es que, bueno, ya, si mañana se mueren, pues ya que se vaya al infierno. Eso era un pecador. ¿Qué actitud estamos tomando? ¿Nos molesta más ahorita el calor que nos está dando? Pues si esto nos molesta, imagínense, a Dios le molesta el pecado que asola a su creación. Hermanos, lo que quiero que nos llevemos el día de hoy es lo siguiente. Hay un héroe y no es Jonás. Hay un héroe y no somos nosotros. Hay un héroe y ese es Jesucristo. Porque Él sí tenía enemigos, no como Jonás. Porque en realidad los ninivitas eran sus iguales. Pero Jesús sí tenía enemigos o tiene enemigos. Aquellos que se han enemistado con su Padre, que han alzado su mano y su puño contra Él, que han declarado que su voluntad es mejor que la voluntad de su Padre, que han declarado que ellos son dioses y no Dios, que han puesto un estándar de lo bueno y lo malo, y aún así, como dice Filipenses 2, Él vino humildemente y fue humillado hasta la muerte. Jonás se enojaba hasta la muerte. Jesucristo se humilló hasta la muerte. Jonás no deseaba el bien para sus enemigos. Jesús deseaba el bien para sus enemigos. Jonás no murió, de hecho, él fue salvado por la ballena y escupido en la tierra. Jesús murió y estuvo ahí, y al tercer día resucitó. Jonás es un antiprofeta. Jesús no solo es profeta, es rey y sacerdote y salvador. Para que nosotros no procedamos como Jonás en Adán, nosotros debemos estar anclados en Cristo, saber que Él es el verdadero héroe. Solo así podemos movernos con una actitud diferente a la de Jonás. Por eso a veces nos debería sorprender nuestras actitudes en la vida, no solamente ya en el evangelismo, sino en lo que hacemos en la vida diaria, en cómo damos testimonio del evangelio. Y es quizás porque hemos olvidado quién es el verdadero héroe de la historia. Es porque no hemos izado las velas y no hemos dejado que el Espíritu de Dios sople en ellas. Así que, hermanos, estamos como Jonás en Adán, o estamos en Cristo y amamos a nuestros enemigos y damos la vida por ellos. Hermanos, terminemos con una oración. Señor, te damos gracias porque tú nos muestras en tu palabra cómo nosotros podemos perder el rumbo a pesar de tener una gran comisión. Cómo nosotros podemos perder el rumbo teniendo un gran ejemplo como lo es Jesucristo. Cómo nosotros podemos mirar hacia nosotros teniendo la evidencia de tu palabra. Cómo nosotros podemos, Señor, despreciar a los demás sabiendo que nosotros un día fuimos como ellos. Señor, la salvación es tuya. Ten misericordia de nosotros y permítenos ser instrumentos dispuestos en tus manos y no obstáculos del Evangelio. Señor, permítenos amar a nuestros semejantes, amar a nuestros hermanos aquí en la iglesia. Y Señor, ser instrumentos de tu palabra y no antiprofetas.
Nos ponemos en tus manos y nos disponemos a terminar este tiempo en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Amén.